gracias, antes de empezar esta conversación, muchas gracias a la doctora Berta Sea, la maestra Berta Sea, que nos ha ayudado a concretar este proyecto muy ambicioso que tenemos. Me da muchísimo gusto presentar a Luis Eduardo Garzón. Él es miembro del patronato del antiguo colegio de San Ildefonso, también miembro del patronato de otros centros culturales importantes en nuestra querida ciudad. No solamente eso, tenía que ser él miembro del patronato por haber sido exalumno de la Escuela Nacional Preparatoria cuando este era su recinto, y me comenta que le tocó, de hecho, estar en el cierre de puertas y entregarlo. Desde hace 2 años, desde el 2016, me parece, circula un texto que ha sido fundamental para visitar este recinto, y es el texto La historia y la piedra, el antiguo colegio de San Ildefonso, que Miguel Ángel Porrúa edita y que ya va en una 4ª edición. Entonces, es una voz que tenía que estar en este coloquio forzosamente para poder abarcar, para que nos ilumine esta historia que inicia fundamentalmente desde la creación de la Escuela Nacional Preparatoria hasta nuestros días, que se va alargando, pero que también va retomando tradiciones, que son las que escuchamos el día de ayer en las primeras 2 conversaciones con el doctor Alfonso Alfaro y el doctor Arturo Reynoso. Bienvenido y muchísimas gracias, Luis Eduardo, por haber aceptado esta conversación con nosotros. Gracias a ti, Juan Carlos. Buenos días, buenas tardes a todos. Tengo que hacer los agradecimientos obligados. El primero al antiguo colegio de San Ildefonso, a mi casa, por permitirnos hacer este tipo de conversaciones que ilustran no solamente a quienes estamos interesados en la escuela, sino a nuevas personas que con esto se acercan a uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México. Le agradezco también a la autoridad del Centro Histórico representada por Jesús González Schmal, porque ellos en los últimos años, y gracias a su generosidad y su interés, pues le han dado una nueva vida a la relación que tiene San Ildefonso con el Centro Histórico. Gracias a Juan Carlos Enríquez y al Centro de Exploración y Pensamiento Crítico de la Universidad Iberoamericana, porque son quienes promovieron esto, y sobre todo gracias a Patricia Gutiérrez Franklin de la Universidad Iberoamericana, que ha sido la punta de lanza de esfuerzos de esta naturaleza y que permiten de verdad que haya, como lo dijo ayer Alfonso Alfaro, una búsqueda de la identidad en lo común, en lo que nos une a los centros educativos públicos y privados, así la UNAM como la Universidad Iberoamericana. Y la verdad es que, ya para entrar en materia, les quiero decir que no me la pusieron fácil, porque después de escuchar a 2 entrañables amigos y además expertos en los temas de los jesuitas, pues la conversación tiene que empezar justo donde terminó la conversación de ayer. Yo me permitiría, como decía Fray Luis de León, empezar con, decíamos ayer, que la Escuela Nacional Preparatoria está instalada desde 1867 en el edificio más emblemático de la educación en México, en esta ciudad, que es el antiguo colegio de San Ildefonso. Y me atrevo a decir el más emblemático porque las muchas actividades que han desarrollado otros edificios, como por ejemplo donde estuvo la sede de la universidad, la Real y Pontificia Universidad de México, han ido desdibujando el papel que estos edificios han tenido en el ámbito de la cultura. Hasta últimas fechas, finalmente la UNAM recupera ese espacio y lo hace propio para hacer el Museo Universitario aquí en el Centro Histórico. Pero San Ildefonso tiene desde el siglo XVI esta vocación de educación, de promoción de la cultura, que lo hace único en esta ciudad y yo creo que único en muchas partes de América Latina. No es fácil hablar del antiguo colegio de San Ildefonso en la construcción del país, después de que los jesuitas lo hacen una institución educativa que combina
las muchas inquietudes y las muchas instituciones que se fueron formando en este pasillo del que hablaba ayer, universitario, y que después se convirtió en esas mismas instalaciones, en lo que conocimos a finales del siglo XVIII y sobre todo en la primera mitad del siglo XX como el barrio universitario. La posibilidad de que la vida académica que sucedía a finales del siglo XVIII, principios del XIX, en el antiguo Colegio de San Ildefonso con la Compañía de Jesús, estaba destinada a perecer. Y estaba destinada a perecer, como lo contaron ayer los expertos, porque la salida de la compañía representaba también la extinción de la presencia, de la voluntad y de los intereses y del trabajo de la compañía en donde ellos habían laborado. Uno de esos lugares fue el antiguo Colegio de San Ildefonso, que me preguntaban ayer si existirían actualmente resabios de los archivos y las bibliotecas de San Ildefonso que pudiesen consultar, y más allá de que efectivamente sí, el Centro de Estudios Históricos Condumex, ahora Carso, y el Centro de Estudios sobre la Universidad tienen ciertos materiales vinculados con el registro de alumnos y de clases en San Ildefonso, particularmente del siglo XIX, el resto, después de la expulsión de los jesuitas, desapareció. Y desapareció porque mucho de ello fue quemado por el ejército de Flandes prácticamente a puertas del colegio, porque lo que se quería era la extinción de la influencia de los jesuitas en la Nueva España. Y después de eso suceden cosas mágicas. Efectivamente, Alfonso Alfaro nos cuenta que cuando salen los jesuitas, unos meses después, antes de eso, el ejército de Flandes toma posesión del edificio y se vuelve de alguna manera su casa. El edificio es el lugar donde reside el ejército un tiempo. Los exalumnos juntan becas, juntan recursos para poder hacer que sobreviva la escuela. Y en esta supervivencia había exalumnos tan destacados como Miguel Domínguez, que después fue corregidor de Querétaro, esposo de José Ortiz, que había estudiado aquí y que tenía un gran compromiso con esta institución. Hablábamos de la influencia de los jesuitas en la vida de México, y lo digo porque después verán cómo eso es un legado que se va heredando también a la Nacional Preparatoria, y dos destacados alumnos del Colegio de San Ildefonso, si no es que tres, y ahorita lo explico, tuvieron que ver mucho con la Guerra de Independencia. Ignacio López Rayón y su hermano estudiaron aquí, en el antiguo Colegio de San Ildefonso, y dejaron la escuela para irse a la lucha de independencia con Miguel Hidalgo. López Rayón fue primero secretario de Hidalgo, y a la muerte de él se hizo cargo de conformar la Junta de Zitácuaro, que encabezó con otras personas, para poder darle cara a un nuevo gobierno. Y el otro fue uno de los más destacados alumnos de su generación en el Colegio de San Ildefonso, estudiando leyes, que era Miguel Félix Fernández, conocido muchos años después como Guadalupe Victoria, que fue también un destacado alumno del Colegio de San Ildefonso, que dejó la escuela para poderse ir a la lucha libertaria y que terminó siendo el primer presidente de México. Es el tipo de legados que tenemos nosotros en este país. Y si se acuerdan, y a veces la memoria me falla, en 1808 hay una primera intención de darle el poder a la España lejana, a estas tierras, cuando, me tengo que acordar, se toma la decisión en el Cabildo de que es necesario, en tanto que los franceses han tomado España, tener un gobierno propio hasta que se defina la situación que tenían en España. Y uno de esos promotores, que además era, y es muy famoso, el que les digo que a veces la memoria me falla,
Varios de esos promotores fueron alumnos de la Escuela de San Ildefonso. Primo de verdad, quien además, después de ser encarcelado con la intención de juzgarlo para darle una causa definitiva al agravio que estaba cometiendo, misteriosamente murió en la cárcel antes de ser castigado. Pero todas estas intentonas provienen del modelo de educación de los jesuitas, que le ofrecía a sus estudiantes el conocimiento que estaba regándose por el mundo y que era sustantivo para que ellos pudieran empezar a hacer una vital toma de decisiones. Yo hice una nota anoche porque quería yo encontrar de qué manera esos valores, esa intención educativa de los jesuitas se acoplaba después con la Escuela Nacional Preparatoria. En un documento que encontré, vi que los valores de la educación jesuita lo conducen a uno al amor en un mundo egoísta e indiferente, a la justicia frente a tantas formas de injusticia y exclusión, a la paz en oposición a la violencia, a la honestidad frente a la corrupción, a la solidaridad en oposición al individualismo y la competencia, a la sobriedad en oposición a un mundo basado en el consumismo y a la contemplación y gratuidad en oposición al pragmatismo y al utilitarismo. Y lo que proponían los jesuitas, lo que propone hoy la Compañía de Jesús en su modelo educativo es hacer una formación integral del individuo. Un individuo solidario, un individuo amoroso, un individuo entregado, un individuo preparado para gobernar, para gobernarse, para ser parte de lo que está pasando en su entorno. Y curiosamente, eso es lo que sucedió en los años posteriores a la salida de los jesuitas. La educación que se ejerció después de la salida de los jesuitas siempre tuvo la influencia de esta forma de ver el mundo, de esta forma de ver la educación. Yo me preguntaba qué conjuntaba, cuál era el punto de unión entre el Colegio de San Ildefonso y la Escuela Nacional Preparatoria. Y el punto de unión, sin lugar a dudas, el término general es la educación. Pero una educación curiosamente basada justo en esto, en el amor. La expresión más viva del modelo educativo que quería plantearse a finales del siglo XIX en México la da Gavino Barrera, fundador de la Escuela Nacional Preparatoria, el 16 de septiembre de 1867. Es cuando él dicta en Guanajuato, durante las fiestas de independencia, una conferencia que es conocida como la oración cívica, donde hace una descripción de lo que después de la independencia fue formando a la nación que estaban viviendo. Una nación donde había una sucesión muy rápida de dirigentes, había una profunda violencia y lo que había sobre todo era una carencia de modelos educativos, de formación de personas que pudiera llevar a darle orden al país. Y el positivismo lo que buscaba era eso. La base del positivismo estaba marcada en la búsqueda de la libertad, el establecimiento del orden y a partir de estos ambos encontrar el progreso. Incluso ustedes en el arco de entrada de la escalera principal de San Ildefonso podrán ver estas dos palabras, orden y progreso, que eran la base ideológica del positivismo planteado en la Escuela Nacional Preparatoria. Pero curiosamente, cuando él llega a la Escuela Nacional Preparatoria, cambia la palabra libertad para sustituirla por amor. Y el lema de la preparatoria entonces fue amor, orden y progreso, vinculado a la responsabilidad que tiene el académico de hacer que los educandos reciban el conocimiento con un profundo amor, no solo a las personas, sino al resultado de la formación de este ser humano integral que estábamos buscando en la Escuela Nacional Preparatoria. Otra de las cosas en las que coinciden la Escuela Nacional Preparatoria y
los jesuitas es que a San Ildefonso le llamaban, la conocían como la fábrica de los jesuitas, porque de aquí salían, y nos lo contó ayer Alfonso, y nos lo contó ayer también el padre Reynoso, de aquí salían los mejor preparados para el gobierno y la administración del espíritu y del gobierno. Salían personas listas para el alto clero y salían personas listas para la corte y después para el gobierno. Eso siguió sucediendo en la Escuela Nacional Preparatoria, aun y cuando era una escuela laica. Aquí venían a prepararse para ser parte de los cambios que estaban pasando en el país. Y curiosamente, esto sin llegar al elitismo, porque eran aceptados en la Escuela Nacional Preparatoria los muy pudientes y gente que venía y solicitaba su inscripción y pedía ser incorporada hasta los límites en que estaba la capacidad escolar. Eso permitió que José Yves Limantour, que venía de una familia acaudalada, de empresarios mexicanos, y que después fue el líder del grupo de los científicos en el Porfiriato y secretario de Hacienda, pues pudiera convivir con Juan de Dios Peza, que había sido alumno de la Escuela Nacional Preparatoria, proveniente de un padre que incluso estaba acusado de haber ayudado al imperio de Maximiliano, o Justo Sierra, que por muy afamado que haya sido, provenía de una pequeña casa en una comunidad en Campeche, y que cuando llegó a la Ciudad de México, lo que recibió fue el alumbramiento de una nueva forma de ver el mundo. Otra cosa en lo que coinciden estas dos casas es en el asombro, que es una palabra que usamos poco, pero que creo que define muy bien el sentimiento que a veces tenemos por aquello que nos deslumbra, que nos impacta. Los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria y los alumnos del Colegio de San Ildefonso, cuando escriben sus referencias sobre este edificio, siempre inician diciendo, por darles un ejemplo, penetré por el portón principal del Colegio de San Ildefonso, que era la entrada de San Ildefonso 41, y me introduje en este túnel oscuro para llegar a un amplio jardín o a una amplia plaza llena de arcos y de barandales que me dejaron sin palabras. Pero no solo el edificio los dejaba sin palabras, los dejaban sin palabras los maestros, porque aquí dio clases Gabino Barreda, el fundador de la preparatoria, pero también dio clases Juan de Dios Peza, que era el escritor más famoso del periodismo de fines del siglo XIX, principios del XX. Y aquí estudió y dio clases Federico Gamboa, el autor de Santa, que además fue secretario del presidente Díaz y secretario de Relaciones Exteriores. Aquí estuvo de visita el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que muchos años fue rector de la escuela del Colegio de San Ildefonso y dejó el Colegio de San Ildefonso como rector al llamado de la causa de la República para irse con Juárez a recorrer todo el país, así como lo hizo Guadalupe Victoria, porque el lugar está asentado en un espacio sólido de conocimiento que ha promovido que la gente pueda, a partir de ese conocimiento, tomar la iniciativa de irse a correr grandes riesgos. Aquí estaba Justo Sierra, que fue alumno, fue maestro, fue director interino, que además tenía unos pleitos horribles con el secretario de Hacienda, por si les gusta acordarse las cosas que ahora nos siguen pasando. Tuvo pleitos terribles con el secretario de Hacienda porque San Ildefonso necesitaba dinero, y el secretario de Hacienda se llamaba José Yves Limantour, que había sido estudiante de San Ildefonso.
Y entonces se hablaban entre ellos con un gran conocimiento de lo que estaba pasando al interior de la escuela, buscando los apoyos que se requerían para poder salir adelante. ¿En qué otra cosa coinciden? Coinciden en que son instituciones que buscan la transformación de las instituciones. San Ildefonso proviene primero del Colegio de San Pedro y San Pablo, San Miguel, San Bernardo, San Gregorio y San Ildefonso. La Escuela Nacional Preparatoria proviene de San Ildefonso. El primer director de la preparatoria, que es Gabino Barreda, fue alumno de San Ildefonso. El primer rector de la universidad, Eguía Elis, fue el último rector de San Ildefonso. El fundador de la nueva universidad fue director de San Ildefonso, Justo Sierra. Y entonces, San Ildefonso da pie a la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, que da pie también a la creación de la Universidad Nacional Autónoma, primero de la Universidad Nacional. Y aquí se da la lucha, en la calle de San Ildefonso, para conseguir que exista la Universidad Nacional Autónoma de México. Y aquí se da la lucha para que no solo haya una Escuela Nacional Preparatoria, sino también una Escuela Nacional Preparatoria Nocturna. Es un espacio donde la construcción de instituciones es permanente. Y cuando estaba en el desasosiego este lugar, entre 1980 y 1990, estos famosos momentos del eureka, donde uno tiene una ocurrencia brillante que puede cambiar el destino de las cosas, hizo que una exposición de grandes vuelos, que tardó casi 4 años en lograr, que se llamó México Esplendores de 30 siglos, y que fue montada en el Museo Metropolitano de Nueva York, y que después fue presentada en San Antonio, en Los Ángeles y en Monterrey, buscase un destino para poder mostrarse con la dignidad con la que una exposición de esas dimensiones requería. Y el eureka fue que dijeron, pues, San Ildefonso. Y a Ricardo Legorreta, el arquitecto, le encargan esta revolución de hacer que en unos cuantos meses pudiera consolidarse la creación de la Escuela Nacional, la creación del antiguo Colegio de San Ildefonso como museo, nos decían. Es más, un centro cultural dinámico, y les digo que es un centro cultural porque no tenemos acervo. Nuestro acervo más valioso como espacio de exhibición son los murales, que son permanentes, y es la arquitectura como tal. Pero este centro logró reavivarse gracias a eso, a esta visión de que aquí se podían seguir construyendo instituciones que le dieran luz a la educación y a la promoción de la cultura, que es la esencia de San Ildefonso. Hay otro tipo de instituciones, que son instituciones culturales. Este es el espacio donde el sistema educativo jesuita, la Ratio Studiorum, tuvo pruebas fehacientes de su funcionamiento. Y tan exitoso, como nos contaban ayer, que empezaron a venir por cientos los estudiantes a poder aprender y a entender la visión del mundo de una manera diferente. Eso pasó con la Escuela Nacional Preparatoria, y fue tan exitoso que empezaron a llegar por cientos, y sobre todo porque se convirtió en el espacio donde las generaciones podían encontrarse entre ellas para poder no solamente desarrollar estas relaciones sociales que tienen mucho que ver con los vínculos educativos, sino también porque este era el lugar donde había que estar. Y por eso desde Coahuila viene un joven estudiante
de un joven aspirante a médico con su hermano, que vienen a hospedarse aquí a la casa que está enfrente, que hoy es la Casa de la Cultura de Tlaxcala, y desafortunadamente este joven, su hermano Jesús terminó muy bien la educación preparatoria, enferma de la vista y tiene que regresarse a Coahuila para que creo que lo llevan a Estados Unidos, pues lo curen, y al final ya no regresa a la Ciudad de México, se queda en Coahuila para hacer no solo una carrera comercial, sino también una carrera política. Y así es como conoce por primera vez la Ciudad de México Venustiano Carranza. Como ese presidente, ya les había dicho que Lerdo y ya les había dicho que Guadalupe Victoria, hay en el lapso entre el juarismo y el porfiriato 2 o 3 presidentes más, y luego esta generación que justo porque quien aspiraba a tener una carrera política en México tenía que cumplir con los requisitos que Roderick Camp y Peter Smith nos definieron en los 70s con sus libros, pues tenían que ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria, ir a la Escuela de Derecho, meterse al PRI y tener éxito en la política. Pero esa era la regla. Y entonces, hasta que vinieron los economistas. Y entonces ingresaban a la preparatoria muchos jóvenes que tenían una inquietud de servicio público que hacía de este lugar extraordinario. Entonces, López Portillo fue alumno de la preparatoria, Salinas fue alumno de la preparatoria, Echeverría fue alumno de la preparatoria, pero el que con más cariño se acuerdan en la preparatoria por su presencia aquí fue de un joven que era un muy buen orador, que se metió a la campaña vasconcelista por eso, que pensó que el compromiso por lo social era fundamental y que eso lo llevó a la vida política, que es Adolfo López Mateos. Pero esa generación, justo la generación de los 20, es una generación, yo creo que la fortaleza de la presencia en el siglo XX de la Escuela Nacional Preparatoria reside en los años 20. Aún y cuando Alfonso Alfaro ayer nos refirió mucho a la generación del Ateneo, que es de 1909, después de la generación de 1909, donde estaban Vasconcelos, Reyes, Caso, después de ellos estuvo la generación de 1915, la de los 7 sabios, donde estaba Lombardo Toledano, donde estaba Manuel Gómez Morín, que después fue fundador del PAN, y Vicente Lombardo Toledano, fundador del Partido Popular Socialista. Había algo en la posibilidad de convivir dentro de la Escuela Nacional Preparatoria que involucraba a la gente con lo social. No era lo político, era lo social. Y eso los llevaba a diferentes ramas, los académicos, los escritores, los científicos, como Manuel Sandoval Vallarta, que en algún momento fue director de la preparatoria y uno de los grandes matemáticos de este país, o el maestro Manuel Peinberg, que es astrólogo, es que te digo que astrónomo, sí, astrólogo, ¿no? Ese significa que por allá. Sí, pero en estas construcciones les decía de lo cultural, y que tiene que ver con la generación de los 20, al fundador de la Secretaría de Educación Pública, que fue alumno de la preparatoria, fue maestro de la preparatoria, fue director de la preparatoria, fue rector de la universidad y decide y toma la iniciativa de ser secretario de Educación para construir en el gobierno de Obregón lo que ahora tenemos, José Vasconcelos. Se le ocurre que la educación va mucho más allá de los libros y las aulas. Y entonces genera una de las muchas revoluciones que él generó, abriendo los muros de este edificio para que ahí
los grandes pintores del país retomaran, no inventaran, retomaran el trabajo de la pintura mural que se desarrollaba en México en la época prehispánica. Curiosamente, la primera pintura mural, que es La Creación, no es necesariamente la que más le gusta a quienes visitan San Ildefonso, porque es la que está más alejada, según dicen, del espíritu de lo que quería Vasconcelos. Y según mi parecer, esa es la que está más cerca de eso, porque lo que quería Vasconcelos, como lo quisieron en su momento los jesuitas y lo quisieron los fundadores de la Nacional Preparatoria, fue ofrecer lo universal en esta casa. Y es una pintura tan clásica, la de La Creación, que logra Diego Rivera aquí, que hace que justo regresemos a esta capacidad perdida del asombro que tenemos y no haya una persona que no la vea 1 o 10 veces y no se quede sin aliento. Y básicamente lo que es tratarnos de contar la historia de la humanidad con colores, ¿no? Hablarnos de las musas, hablarnos de las ciencias, hablarnos de lo que debería de rodear al ser humano. Las pinturas que más le gustan a la gente que viene, que en un principio tuvieron problemas en la visión que tenía Vasconcelos, pues son las de Orozco, porque son disruptivas, son combatientes, hacen una crítica descarnada de lo que estaba pasando en el país y sobre todo confrontan esta realidad siempre demudada que la sociedad quiere tener del día a día con la realidad que estaban discutiendo los estudiantes en los salones y que estaban viviendo en las calles. Porque Carlos Pellicer, de 15 años, en estas escenas de asombro que todos vivimos aquí, tienen la posibilidad de ver cómo entra por el Zócalo capitalino los Dorados de Villa y cómo al centro viene esta figura tan atractiva para todos por lo que representaba y cómo, sabiendo que venía a Palacio Nacional, Pellicer corre a entrar a Palacio Nacional para verlos a Zapata y a Villa sentados en la silla presidencial y después poder contar que a cuadras de su escuela estaban sucediendo cosas. Daniel Coeso Villegas nos cuenta, y lo he repetido en varias veces, esta historia de que para poder llegar a la escuela pues tenían que pegarse en los arcos de mercaderes, pegarse a la pared porque pues había un conflicto armado entre federales y zapatistas y rebeldes y pues uno no sabía si una bala perdida lo iba a uno a atajar y terminaban corriendo para poder llegar a las puertas de la escuela y a veces descubrir pues que no había clases. Otras construcciones que se dieron en el ámbito cultural fueron las de la creación literaria. Fue una creación literaria heredada, así como los jesuitas que habían sido maestros, después fueron, que habían sido alumnos, después fueron maestros y después fueron escritores. Y le heredaron a sus alumnos y a sus maestros el gusto por seguir contando lo que estaban viendo y lo que estaban descubriendo. Eso pasó en la Escuela Nacional Preparatoria. Como decía yo, Federico Gamboa o Juan de Dios Pesa o Justo Sierra como tal, escriben mucho en los periódicos, en sus libros, escriben poesía, escriben cuentos, escriben novelas, escriben ensayo. Y todas esas piezas son discutidas aquí, porque sus maestros son ellos, y entonces son el ejemplo de aquello que uno quisiera buscar para poder desarrollarse como ser humano. Y así los contemporáneos, que en su momento fueron alumnos, después se volvieron maestros y en ambos casos escribían y compartían lo que escribían con sus compañeros. Los primeros poemas, el primer poema de Justo Sierra lo cuenta Juan de Dios Pesa en una velada literaria de la Escuela Nacional Preparatoria.
Y los primeros poemas que escribieron Salvador Novo, Javier Villorrutia, Carlos Pellicer, se los confesaron entre ellos, los contaron en estos pasillos. Las primeras palabras de amor de Fernando del Paso para su esposa fueron escritas en el patio, porque aquí la conoció. Y así los científicos se reconocieron en este espacio, las modernas, que es una generación de mujeres. La primera mujer que entra a la Escuela Nacional Preparatoria entra en el 1880 y algo, y es Matilde Montoya. Matilde Montoya quería estudiar medicina, en contra de todas las expectativas de una sociedad que decía que las mujeres tenían que estar en su casa planchando y lavando, y ella decide que no, y su papá la apoya, y su papá era amigo de Porfirio Díaz, y cuando ella muestra que tiene la capacidad del conocimiento, porque había sido partera, le habían enseñado a ser partera para estudiar enfermería y luego medicina, la mujer toma la iniciativa de hacer el estudio de la universidad y le dicen, pues mire, sí, pero le falta matemáticas, física, no sé qué, y eso lo tiene que acreditar con los estudios preparatorianos. Y le dan la autorización para que estudie y valide esos estudios aquí, gracias a la influencia del presidente Díaz, por supuesto. Es la primera mujer que estudia la preparatoria aquí. Y después de eso, en la década de los 20, que de verdad hay que escribir un libro sobre esa década, las mujeres de la década de los 20, a las que llamaban las modernas, rompían todos los moldes. Eran mujeres que para poder permanecer aquí en la preparatoria tenían que utilizar un espacio de convivencia fuera de clases que se llamaba gineceo, que estaba en este tercer nivel, a donde ellas tenían que permanecer encerradas para que entre clase y clase no estuvieran conviviendo con los alumnos. Y había, claro, las que como Adelina Cendejas o Frida Kahlo preferían irse con sus grupos de amigos, los cachuchas por ejemplo, a hacer barbaridad y media, no solamente adentro de la escuela sino afuera de ella. Esta construcción, donde está la generación del medio siglo, donde está la generación del 2024, donde sí está la generación del 68, es la construcción permanente de la búsqueda no solamente del México que queremos ser, sino del México y de las personas que somos. Y creo que en eso estamos muy identificados con todas aquellas instituciones educativas que lo que quieren es lo mejor para sus alumnos. El colegio fue, y también en eso coinciden, a la salida de los jesuitas, cuartel del Ejército de Flandes, y como colegio de San Ildefonso todavía fue cuartel del Ejército Americano en 1847 por un tiempo. Y después, desafortunadamente, en 1968, pues tuvo la presencia del Ejército Mexicano tras el derrumbe de la puerta, que no es la puerta del siglo XIX de la que todo el mundo habla, porque esta sección del edificio de San Ildefonso se construyó en 1906 a cargo del arquitecto Samuel Chávez para poder ampliar las instalaciones de la preparatoria y tener mayores condiciones para recibir más alumnos. Y aquí en una puerta reproducida es donde se derrumba la puerta con un bazucazo y los militares llegan. No es fácil hablar de San Ildefonso, hablar de tantas cosas en tan corto tiempo siempre, pero creo que nos ha permitido, esta conversación nos permite movernos en esos varios mundos en los que sigue habitando el sonido de las piedras de San Ildefonso. Cuando era joven, ya no era tan joven, pero Octavio Paz escribió un poema, que ya sé que van a decir que les voy a leer el Nocturno de San Ildefonso, pero no. Octavio Paz escribió un poema que trataba de explicar de dónde venía y también se descarnaba diciendo que no sabía quién era. Él escribió: mi abuelo
al tomar café, me hablaba de Juárez y de Porfirio, los suavos y los plateados, y el mantel olía a pólvora. Mi padre tomaba la copa y me hablaba de Zapata y de Villa, de Soto y Gama y de los Flores Magón, y el mantel olía a pólvora. Y yo me quedo callado. ¿De quién podría hablar? Y si hoy viéramos a Octavio Paz, creo que no nos cansaríamos de hacerle tantas preguntas, de tantas cosas que nos puede hablar. No solo por ser el Premio Nobel de Literatura, sino porque fue alguien que vivió con una gran pasión su vida en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Esta conversación tiene que ser una conversación más larga, Juan Carlos, en algún momento. No lo digo porque es inacabable. Solo de hablar de Flores Magón, por ejemplo, una de las primeras manifestaciones antirreeleccionistas en 1892 contra Porfirio Díaz, la dio un Flores Magón muy joven, que fue incluso encarcelado por ello. Pero también hablar así, a cuentagotas de San Ildefonso, nos permite hacer lo que han hecho durante tantos años estos espacios, es permitirnos seguir contando cosas y permitirnos seguir, como lo ha hecho ahora el antiguo Colegio de San Ildefonso, con sus esfuerzos museográficos, con la espléndida muestra del Vaticano que no debieron de haberse perdido. Seguir alargando la conversación, una conversación que tiene casa y que tiene sobre todo unas piedras porosas que los están viendo y que en algún momento van a contar todo lo que han hecho por ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, creo que el aplauso lo dice con todo su sonido y decibeles por esta lucidez y haber encontrado un puente tan directo y tan claro entre lo que vimos en las primeras dos conversaciones de la intuición que empezamos el día de ayer y que seguirá después. Yo quisiera, antes de pasar a pues inquietudes o preguntas que hubiera por parte del público, mencionar lo siguiente. Por un lado, esta formación integral de la que tú das cuenta, fundada en justicia, en paz, en honestidad, en solidaridad, en contemplación de la gracia y en todo ello encontrar amor en su máxima expresión, es lo que permite a un espacio de formación darse y volcarse a la tarea de generar a la política como máxima expresión del amor humano. Entonces, sí es lo que podemos decir, lo podemos formular. De alguna manera, la política nos ha sido secuestrada por las ambiciones del poder, por las ambiciones de la creación de élites que van tomando distintas posiciones para apoderarse y para enajenar el espíritu a final de cuentas. Pero la verdadera política, lo que nos hace seres políticos, surge del amor y tiene por objeto el amor mismo. La política en ese sentido es fruto de una mística, es fruto de una contemplación y es fruto de ponerse desde el horizonte de la trascendencia humana. Entonces a mí me gusta mucho cómo lo formulas. Recojo esta continuidad que encuentras en la fábrica de hombres políticos, de hombres y mujeres volcados al amor de los demás para la construcción de una patria,
y que por lo tanto distancia la labor educativa de la mera impartición de saberes consagrados en libros de texto y nos mete en tareas mucho más finas y más delicadas. El asombro al que haces tu referencia será tema fundamental de Antonio Rubial el día de mañana a las 5 de la tarde, por cierto. Precisamente será el cómo necesitamos de un espacio de la imaginación para poder recrear estas intuiciones profundamente humanas. El barroco generado por los jesuitas pretende precisamente generar esa imaginación, un ámbito de imaginación para poder ascender a utopías, intuiciones y transformaciones futuras. Y sí, es el asombro como sentimiento, no como escenario donde puedan generarse las ideas frías, sino es el asombro como un sentimiento que arroba, que arrebata a una altura, una estatura desde la cual nos podamos ver con los ojos que el Creador nos ve, es decir, con ilusión, ¿no? Podernos ver con ilusión es el horizonte de la trascendencia. Al final de cuentas es el horizonte de nuestro mejor deseo. Y ahí podríamos decir que el antiguo Colegio San Ildefonso hoy continúa siendo este escenario que despierta los deseos, los mejores deseos para generarnos políticamente. Muchas gracias, Luis Eduardo. Tenemos unos minutos para abrir la conversación. Entonces, adelante. Mi pregunta es, ya nos dijo de la primera mujer que ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria. Mi pregunta es, ¿había un proceso de admisión para que los alumnos ingresaran a la preparatoria y era igual para hombres y para mujeres? Y la otra pregunta es, ¿cuándo dejó de funcionar la preparatoria en este campus? Uno, y además eso lo dicen afortunadamente los biógrafos de Matilde Montoya, la ley orgánica de la instrucción pública de 1867 no delimitaba género. Entonces, cualquiera podía inscribirse en la Escuela Nacional Preparatoria siempre y cuando cumpliera los requisitos de la edad, del conocimiento previo, etcétera. Y eso fue uno de los no impedimentos para que Matilde viniera. Eran más las conveniencias sociales las que empujaban a que detuvieran las mujeres a continuar con sus estudios y salir de la casa. Y la preparatoria dejó de ser preparatoria digamos, la última generación salió de aquí en junio de 1980. Fue la generación 1978-80 y no fue fácil, porque a nosotros, a mí como miembro de la sociedad de alumnos de la escuela, nos notificaron a la mitad del curso que no íbamos a terminarlo en San Ildefonso. Y pues con esta capacidad de asombro, que es un elemento provocador para que la gente pueda soñar lo que quiere hacer, tomamos la iniciativa de empezar a juntar firmas, llamar a quien hubiera que llamar e ir incluso a la residencia oficial de Los Pinos a entregar una carta y decir que no queríamos no poder terminar nuestra preparatoria. No queríamos que saliera la preparatoria de San Ildefonso, pero si el caso era una decisión tomada, lo que no queríamos era no terminar la preparatoria aquí, y el esfuerzo dio como consecuencia que nosotros pudiéramos ser la última generación. Y curiosamente, yo estudiaba en la noche, no fue una iniciativa de los estudiantes de la mañana. Los estudiantes de la mañana ya habían decidido, porque les habían notificado, que tenían las instalaciones listas en Xochimilco para irse. Las que le tocaron la preparatoria nocturna, que fueron en Aragón, no estaban listas, e incluso la siguiente generación de nosotros que empezó allá, empezó incluso sin laboratorios. Fue una decisión de se salen del centro histórico porque es necesario. Entonces fue 80. Gracias. Decía que ha sido un placer escucharle. Gracias. Y me estaba preguntando a nivel nacional con qué otras escuelas podría haber competido el antiguo Colegio de San Ildefonso,
¿Y quiénes habrían sido los profesores que sustituyeron a los jesuitas cuando salieron? Gracias. En la primera, como nos explicó ayer Alfonso Alfaro, había una red de escuelas que estaban instaladas. Hay curiosamente un colegio de San Ildefonso en Puebla, que también es jesuita, y hay un colegio de San Ildefonso en Mérida. Y como ese, muchos otros que estaban regados por, digamos, que serían los que podrían no competir, sino hacer la misma tarea que estaba haciendo en la Ciudad de México, en otras partes, en la capital de Nueva España. Y la verdad es que los profesores no necesariamente todos eran seglares, y muchos de ellos ya habían tomado la iniciativa junto con quienes estaban procurando que prevaleciera el edificio en su entidad educativa para seguir haciéndolo. Entonces muchos de ellos fueron quienes estaban aquí, porque si se recuerdan, nos contaba Alfonso que había un alumno jesuita por cada una de las salas donde estaban hospedados los estudiantes, y básicamente la gestión que hacían era la de administración. Gracias, Luis Eduardo. Antes que nada, pues muchas gracias por recordarnos, es decir, hacerlo con el corazón, cuáles son nuestras raíces, y pues eso nos da mucha fortaleza emocional, ¿no? Preguntarte sobre la bibliografía que citaste respecto a los valores de los jesuitas al principio de tu plática. A mí me gustaría retomarlo. ¿En dónde lo puedo ubicar los valores de los jesuitas del Colegio de San Ildefonso? La respuesta fácil es que si pones Google y aparece valores, pero no, en la página de la Universidad Iberoamericana, que fue donde yo traté de encontrar estos puntos de referencia que nos permitieran caminar en una conversación de este tipo. Allá. Una pregunta, ¿cuál es el impacto de la labor de los jesuitas en cuanto al proyecto de nación y básicamente a través de la cuestión educativa? ¿Tiene algún impacto en nuestro sistema educativo? ¿A través de qué? ¿Cómo lo hace? Bueno, sí, actualmente la expresión contemporánea de la Compañía de Jesús en materia de educación la tenemos en una red de 7 universidades y de un número igual de colegios, tanto con presencia de jesuitas como a cargo o tutelados por la Compañía de Jesús. Entonces, seguimos trabajando con esta intuición de red territorial, por un lado, tejiendo redes sociales, generando redes sociales que se van componiendo. La verdad es que ayer, cuando escuchábamos a Alfonso y a Arturo, pues sí podemos encontrar esta como gran continuidad que se da hasta el siglo XXI. O sea, es un hilo que se conduce no únicamente, como ya expresó Luis Eduardo, hacia la Escuela Nacional Preparatoria, y no únicamente a la Escuela Nacional Preparatoria, sino, le comentaba antes de comenzar esta conversación, yo soy exalumno del CCH en el CUM, ¿no? Pero es SSH, y ese modelo educativo tiene muchísimo de humanidades, de creación artística. O sea, muchos de los principios que se dieron origen en este edificio los va a retomar la UNAM en la generación del Colegio de Ciencias y Humanidades en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, esa continuidad, por un lado, tiene esa rama que la educación pública se va a continuar, y que en la educación privada, al menos en la Compañía de Jesús, la seguimos incorporando. Hoy en día, por ejemplo, nuestra gran apuesta es las TSU, los técnicos superiores universitarios, que tienen todavía un contacto más cercano con la realidad laboral y con la realidad de sus propias comunidades.
o esta decisión de la Universidad Iberoamericana de salir a la calle ya, es decir, de romper la noción de campus y de salir, entrar en contacto con la ciudad a través, en este momento, a través del Centro de Exploración y Pensamiento Crítico en la Avenida Revolución. Pero sí es una decisión de regresar a estas intuiciones que le dieron origen a la tradición educativa de la Compañía de Jesús en este país y que tiene una riqueza que desborda a la misma Compañía de Jesús, o sea que se convierte ya en una especie como de espíritu cultural y formativo de la propia nación, aunque no esté manejado por la compañía, eso es lo de menos, o aunque no esté manejado por la UNAM, también es lo de menos, pero ciertamente está flotando, se convierte como en un baluarte genético de nosotros. Hay una parte que yo quiero decir al respecto. Cuando hablamos de piedras vivas, no son estas piedras. Cuando hablamos de estas rocas, de estas sustancias sólidas que tiene nuestra historia, son hombres y mujeres, ¿no? Son tradiciones, son escuelas, son colectivos que desde hace siglos se han ido generando y que le dan soporte y le dan basamento a nuestro país, ¿no? Y que ese es el gran reservorio moral, político y horizonte de futuro al que podemos nosotros refugiarnos. En épocas de incertidumbre, de ansiedades como en la que podemos estar viviendo ahora, pero que nunca hemos dejado de estar, es fundamental saber que tenemos estos basamentos, estas grandes piedras vivas, y no angustiarnos, no entrar en terrores, en parálisis ni nada, sino confiar en nuestra propia historia. Tenemos buenos cimientos, tenemos buen espíritu en esta nación y a él hay que confiarnos, ¿no? Entonces yo creo que sí, la labor, no digo educativa, sino formativa, corre al margen de la Compañía de Jesús, corre al margen de la Universidad Nacional Autónoma de México o de cualquier otra institución, porque está impregnada en nuestra cultura como etos, ¿no? Sería mi respuesta. Sí. Yo agregaría una sola cosita, que es que curiosamente cuando hablamos de estas piedras, y ahora vengo yo a hablar del edificio, lo que nos permite el edificio en esas piedras es poner en un perímetro determinado cómo esto sí puede suceder, cómo estas personas sólidas, bien formadas, pueden ser un premio Nobel de Química, porque, y no me canso de repetirlo en las conferencias, de verdad, Octavio Paz tenía 16 años cuando estaba aquí, Carlos Pellicer tenía 16 años cuando estaba aquí. Estamos idealizándolos cuando hablamos de que Octavio Paz hizo su primera revista literaria barandal aquí en 1930. Sí, era un chico de 16 años que tomó la iniciativa que había visto de alguien más, que en ese caso fueron los contemporáneos, de que se podía construir un espacio de expresión a partir de su voluntad y su trabajo. Pero tenemos lugares como este privilegiados para contarle a los chicos de otras escuelas que hay Octavios Paces sentados en todas las bancas de los colegios. Y solo hay que tener la posibilidad de empujarlos para que vean que este país se construye gracias a eso, a estas sólidas piedras que tienen la voluntad, a pesar de las cosas con las que se enfrenten, para derrotar en el camino lo que sea negativo. Un poco para estar de acuerdo con Luis Eduardo Garzón, en el sentido de que habría que extender esto. Voy a aprovechar 3 palabras que aparecen allí en esa lámina: historia, piedra y conceptual. Primero, porque tengo el privilegio que dentro de unos días se cumplido 50 años de que yo ingresé a esta preparatoria. Y me agradó mucho el hecho de incorporarme aquí, porque de aquí aprendí muchas cosas todavía que son vigentes. Pero eso lo voy a dejar un poco aparte porque no es una cuestión personal. Yo voy a revisar la piedra y para eso les voy a invitar.
que volteen ustedes su mirada hacia la derecha y que vean las piedras que tengan al alcance de la mano. Esa es una. Y la otra, que pongan atención en lo que sería la forja, ¿sí?, de los barandales. Y después voltemos la mirada hacia la izquierda y veamos igualmente la piedra e igualmente veamos los barandales y encontramos tremendas diferencias. Siglo XVI, siglo XX. Obviamente esto se conjuga mucho por la cuestión de la iluminación. Tenemos el sol, estamos próximos al solsticio de invierno, ¿sí?, y el sol anda por el sur. Interesante, que nos da la posibilidad. Por eso yo quisiera ampliar, no solamente para la historia, sino para la arquitectura, porque aquí se habló de cimientos. ¿Se dan cuenta ustedes por qué este edificio soportó el sismo del 57, del 85 y del 2017? No está de más comentar al respecto. Ahora voy a recoger la palabra conceptual. Dice, porque todavía vive, Juan Benito Artigas, profesor de la Maestría en Restauración de Monumentos de su servidor. Decía: cuando la arquitectura, la pintura y la escultura se conjugan, la estructura desaparece. Aquí me incorporo, no en términos reales, porque la estructura nunca desaparece, para estar en concordancia con otro gran profesor, igual de la maestría en la Facultad de Arquitectura, que decía que la estructura es arquitectura. Rescato lo conceptual porque cuántas veces nos hemos incorporado en las escaleras a ver los murales y nos vamos contra los murales y no nos ponemos no nos detenemos a ver la estructura, ¿sí? Fíjense nada más qué curioso. Lo que menos nos interesa es la estructura y realmente es un problema interesantísimo que no se puede evitar en la arquitectura para que sea estable. Gracias. Creo que ya. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber venido y sobre todo gracias a Luis Eduardo Garzón. Vamos a entregarle un reconocimiento. La Universidad Iberoamericana otorga el presente reconocimiento al licenciado Luis Eduardo Garzón Lozano por su participación como ponente en el coloquio Piedras Vivas de la Nación en el marco de los festejos del 75 aniversario. Quien firma este reconocimiento es el maestro David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana. La verdad nos hará libres. Gracias por estar aquí. ¿Qué cosa? Y permítanme un comercial, la conversación sigue mañana, pero en un horario más amable para hacer días de la semana. Será a las 5 de la tarde, es Antonio Rubial quien nos va a hablar de el barroco y el espíritu jesuita y el espíritu mexicano. Entonces es a las 5 de la tarde el día de mañana. Tepozotlán, como dice don Jesús, entre otras, ¿no? Y pasado mañana tendremos aquí el encuentro de todos los conversadores. Todos los que participaron en este coloquio tendrán un intercambio de ideas, un entrecruce de intuiciones que han tenido todos ellos. Hay que adelantar algo. La provocación que tuvo el coloquio es plantear precisamente este encuentro no
y de que se escuchen unos a otros para sacar nuevo conocimiento. Entonces, el martes es cuando vamos a poder presenciar este entrecruce de conocimientos y de intuiciones. Muchas gracias por haber estado con nosotros en nombre de la Universidad Iberoamericana, y me atrevo a decir que del Colegio de San Ildefonso les damos las gracias por habernos acompañado. Y los invitamos en la planta baja, en el patio central, en el patio principal, está expuesta esta pieza monumental que pone la entrega de la Universidad Iberoamericana a la Ciudad de México, que es el Estadio Azteca Proeza Maleable de Melanie Smith, una pieza que ha estado en otros foros internacionales y ahora la tendremos aquí conviviendo con los murales que rodean a este magnífico recinto. Entonces estamos invitados a escucharla y a verla.